Il m'écrivait que dans la banlieue de Tokyo, il y a un temple consacré aux chats. Je voudrais savoir vous dire la simplicité, l'absence d'affectation de ce couple qui était venu déposer au cimetière des chats une latte de bois couverte de caractères. Ainsi, leur chat Tora serait protégée. Non, elle n'était pas morte, seulement enfuie. Mais au jour de sa mort, personne ne saurait comment prier pour elle. Comment intercéder pour que la mort l'appelle par son vrai nom. Il fallait donc qu'ils viennent là tous les deux, sous la pluie, accomplir le rite qui allait réparer à l'endroit de l'accroc le tissu du temps. El fragmento que estábamos viendo corresponde a Sin Sol, una película de Chris Marker, un cineasta emblemático de nuestra contemporaneidad, un cineasta que murió el lunes a los 91 años. Chris Marker pertenece a este movimiento de la Nouvelle Vague, es indido en realidad de la Nouvelle Vague que se llama la Rive Gauche. Era parecido pero diferente, y la diferencia radicaba en que tenían un vínculo, si se quiere, un poco más intelectual con el cine o con la palabra. Para mí es muy importante hablar hoy de Chris Marker porque fue una de las personas que más me hizo amar al cine o que me hizo acercarme al cine como un espacio de conocimiento, como un espacio de crecimiento, como un espacio de cuestionamiento, de interrogación, porque es uno de los cineastas que más me interpela. No sé qué pensás vos, Roger. Totalmente, y además un poco en función de Sin Sol, la película que recién veíamos, una película que transcurre en Japón y que invita a entender que el conocimiento es una aventura, es una suerte de viaje, ¿no? Y esto es un poco uno de los primeros signos que tiene el cine de Marker, un cine de ideas, un cine de múltiples conexiones, un tipo que estuvo mucho antes en Internet, que después Internet existió, pero él entendía esta idea de las redes del conocimiento, las redes del saber. Total, un ¿no? adelantado. Está bueno eso que decís vos, porque cuando yo digo un cineasta del conocimiento, un quizás documentalista, pareciera que es algo sesudo, pesado, y sin embargo es todo lo contrario, es una de las personas más sensibles en relación al cine que he conocido. Tal cual, el cine como el conocimiento como una aventura. Y además, muchas veces en esta impronta, ¿no?, del conocimiento como una aventura, ese saber, esa curiosidad extrema, muchas veces también lo llevó por el camino incluso de la ficción. Hay una película muy conocida con Bruce Willis, no es una película de Marker, sino una película inspirada en Marker, me refiero a 12 monos, probablemente una de las grandes películas de Terry Gilliam, probablemente también porque estaba por detrás un viejo film de Marker, hechos de fotografías, hasta en un momento que no, y que vamos a ver un fragmento de La Jetée, la famosa La Jetée. Y este costado ficcional que veíamos en La Jetée, que inspiró, como bien dice Roger, a 12 monos, Marker da saltos paradigmáticos hacia otra vez el documental, pero en este caso un documental súper emotivo, es una carta homenaje que le hace a Alexander Medvedkin, un cineasta ruso. La película se llama El último bolchevique. Es una especie de memorándum de todo lo que le hubiera gustado decirle en vida y por esas cosas del destino no pudo llegar a hacerlo. Entonces le dedica esta película
que está dividida en 6 episodios, donde va reconstruyendo la historia de Rusia y la propia historia de las personas que hicieron militancia en los años 70. Porque hay que decir que Márquez fue un gran militante, un gran cineasta militante. Sí, hay una película clave además, que es El fondo del aire es rojo, una película que de algún modo son 4 horas, tiene 4 horas de duración y contiene un poco el termómetro de las revoluciones de la década del 60 y el 70 ante sus ojos, ante sus cámaras. Pero no era un cineasta dogmático, no era un militante dogmático, era un militante libre, algo que a veces no suelen coincidir. Porque era creativo, era un militante creativo. Claro, aparte era un militante que entiende el gesto revolucionario. Cuando una revolución deviene dogmática, uno tiene que preguntarse qué diablos ha pasado. Y creo que incluso en el último bolchevique justamente se ve un poco esta tensión, ¿no? Algo pasó en ese sueño utópico, ese sueño revolucionario de octubre, que no fue estrictamente como se soñó que iba a poder ser. Y justamente el fragmento de la película que vamos a ver permite ver un poco algo que es parte del dispositivo de Marker o del método Marker, que es interrogar a la historia y hacer también una contrahistoria. Vamos a ver este fragmento que es extraordinario de una película inolvidable como es El último bolchevique. Dans la nouvelle Moscou, le fil d'Ariane était dévidé par un cochon. Mais le clou de l'intrigue était la séance de projection où les jeunes architectes présentaient leurs projets d'urbanisme. La machine devenait folle, la flèche du temps s'inversait, et ce qui sortait sur l'écran était un retour à l'ancienne Moscou. Si hay algo por lo que le dedicamos hoy este homenaje a Chris Marker es por su modo amoroso de relacionarse con la sociedad, con el cine, con la gente, siempre desde un costado de lucha, pero respetando la esencia amorosa del ser humano, ¿no? Y que nunca dejó él de luchar y eso, de ser revolucionario. Sí, y un cineasta efectivamente que tenía un amor absoluto por el cine, por el conocimiento. Lo pueden ver aquí abajo, hay una página web, léanla, que es la página de él, donde él subía cosas, la pueden hojear. Era un cineasta de múltiples nombres, a veces era un gato, a veces era un hombre, a veces era... Porque nunca se dejó filmar, nunca se dejó observar la cara, entonces era como toda una odisea tratar de captar algún rasgo, algún gesto suyo. Era un cineasta invisible que daba visibilidad a las prácticas del mundo. Probablemente sea inimitable, pero algunos cineastas, como en este caso Isaac y La Cuesta, intentaron hacerle un homenaje en su momento, hace un tiempo atrás. Vamos a ver un fragmento que de algún modo nos da pautas de que hay nuevos Chris Marker posibles a punto de nacer. Ojalá. A veces me pregunto si Chris Marker existe realmente. En las partidas de nacimiento de los registros franceses no aparece nadie con ese nombre. Leo en un diccionario. Marker, some conspicuous object used to distinguish or mark something. Un objeto que hace visible, usado para resaltar o marcar algo. Un rumor recurrente afirma que Chris Marker y su gato Guillaume en Egipto se hundieron con el Titanic. Entonces, ¿quién se esconde detrás de ese seudónimo? Esto es un Chris Marker. Por Agnès Varda. Les voix du silence. Les voix du silence. L'histoire de la solitude. Solitude de l'histoire. Lumière, doute. Le cinéma projetait, et les hommes ont vu que le monde était là. De nuit. Un monde encore presque sans histoire, mais un monde qui raconte. What do you think this is? Mais I've caught you pour at au last, lieu de you rat in the l'incertitude, grass. installer l'idée et la sensation. Les deux grandes histoires ont été le I think sexe I et got la it mort. now. Get out before I shoot again. Never touch. Estamos viendo un fragmento de una obra capital del cine, que es Historias del Cine,
una de las obras monumentales de Jean-Luc Godard, y una película que le debe muchísimo, sin lugar a dudas, a Chris Marker, quien fue el primero en inventar algo así como el cine ensayo, el cine de las ideas, o el cine que nace precisamente en la modernidad, más allá del relato, más allá de la ficción, más allá del entretenimiento, el cine ligado enteramente al conocimiento. Y Marker murió y quedan algunos pocos de esa generación, casi diría única, que ha dado la historia del cine. Queda Godard, queda en Alemania un cineasta como Kluge. Todavía son algunas voces que quedan de ese tiempo. Pero lo importante es contrastar con nuestro tiempo. ¿Dónde está el espíritu moderno en el cine contemporáneo? ¿En Batman? ¿En dónde está? Y esto es un poco, el homenaje de hoy tiene que ver con volver a traer el espíritu de lo moderno al cine contemporáneo. Es decir, el cine que no niega el entretenimiento, pero que en el hueco del entretenimiento plantea un problema de conocimiento. Nos vemos la semana que viene, aquí en El Cinematógrafo. Además, no solamente de ese superhéroe, sino de un superhéroe. Bienvenidos al Cinematalk, ¿no? De lo más popular al cine aún más complejo.